Leonardo Curcio. Bueno, y el día de hoy tenemos la fortuna de recibir a la distinguidísima y carismática directora de orquesta Alondra de la Parra. Maestra, ¿cómo estás? Muy contenta de saludarte, Leonardo. Gracias por el espacio. Bueno, pues tenemos literalmente un banquete de música en Xcaret, un festival PAX, del cual te ruego que le cuentes al auditorio que nos escucha y ve en todo el país. Alondra. Es la primera edición de Festival PAX GNP y es un festival en el que van a poder disfrutar a partir de este miércoles 29 de junio hasta el domingo 3 de julio de una serie de muchos conciertos y espectáculos con música sinfónica, ballet y todo tipo de artes escénicas. Tenemos a la Orquesta Imposible, que se reúne por primera vez en persona como orquesta residente de este festival. Tenemos a Christopher Wheeldon, el coreógrafo inglés, como compositor, como coreógrafo residente, al compositor Arturo Márquez, también residente aquí. Vamos a estrenar una nueva obra de Arturo Márquez titulada La Sinfonía Imposible. Vamos a hacer el estreno mundial de Silence of Sound, un proyecto que llevo haciendo ya mucho tiempo, Leonardo, con una clown mexicana llamada Gabriela Muñoz. En fin, muchísimos solistas, bailarines, y durante estos 5 días va a haber más de 10 conciertos, pláticas con los artistas, etcétera, y esperamos nos puedan acompañar. Oye, es una maravilla y un auténtico banquete con 2 estrenos mundiales durante la pandemia. Nos contaste lo que fue efectivamente la Orquesta Imposible. Hoy se pueden reunir el efecto de volver. Tú has estado dirigiendo en todos los teatros del mundo. Ahora me parece recordar que estás en Milán, ¿no? Sí, ahora estoy de directora huésped principal en Milán, pero vivo en Berlín. Pero has estado en Australia, en Alemania, en Suiza, en todas partes. Pero el efecto de reunirlos todos en Xcaret tiene algo efectivamente como de fiesta, como de renovación, maestra. Sin duda, Leonardo, porque la Orquesta Imposible surge en la pandemia hace 2 años y como una orquesta que no se podía reunir, por eso era imposible, pero también era imposible porque la idea de tener una orquesta de puros solistas parecía imposible, y sí lo era, pero ahora no lo es porque vinieron a reunirse aquí más de 100 artistas de todo el mundo, maravillosos músicos solistas, y así estoy conformando la orquesta. Entonces, claro, cada noche va a haber un solista distinto, pero la orquesta per se es una orquesta de solistas. Es como si tuviéramos un equipo de fútbol con puros pinchichis. Entonces, eso ya lo hace extraordinario. Por supuesto, el lugar, el Hotel Xcaret Arte es precioso, tiene un teatro maravilloso, tiene salones de ensayos, tiene muchas facilidades que nos hace posible hacer nuestro arte, y para todos los que vienen de fuera de México y también del interior del país a ver este festival, pues están en el mejor paraíso mexicano, con una hospitalidad divina. Entonces creo que es también eso, ¿no? Traer lo mejor de la cultura a lo mejor de nuestra hospitalidad, y sí, y marco incomparable, ciertamente. Sí, no, un disfrute enorme. Oye, la idea de la música, especialmente para los más jóvenes, en distintos estados de la República se han formado estas orquestas, tú has trabajado también en ello. La música sigue siendo como el mejor camino. Te iba a decir para redimirnos, bueno, algunos nos hemos tratado de redimir a través de la música, pero ofrecerles trayectorias de vida a muchos jóvenes. Alondra. Así es, el Festival PAX GNP tiene un proyecto que también estamos iniciando este año llamado Armonía Social, y en Armonía Social trabajamos con niños de toda la península de Yucatán, de diferentes instrumentos, y les damos clases, y ahora vamos a estar trabajando esta semana con los niños, muchos de los maestros de la Orquesta Imposible y yo, y el final del festival este domingo 3 de julio termina con los niños participando en la orquesta junto con la Orquesta Imposible, y este es un proyecto que yo quiero crecer año tras año y tener más niños en el programa, y becados, por supuesto. Y pues lo que tú dices es verdad, un niño que toca en una orquesta es un niño que sabe de trabajo en equipo, que sabe de el esfuerzo, la disciplina, el respeto, que sabe de soñar, que sabe de contar, de abstraer, tantos valores y tantas cosas que un niño aprende en una orquesta. Yo lo veo como una herramienta fundamental para la educación humana, no solo para que se vuelvan músicos, sino para que sean ya más completos seres humanos desde el principio.
Oye, es impresionante el elenco de invitados que tienes, pero una cosa que impacta mucho es la rotunda juventud de buena parte de los que van, ¿eh? Sí, hay gente muy joven, hay una energía brutal y estamos muy emocionados. Y también creo que lo que hacemos nos gusta tanto que nos mantiene jóvenes. Digo, muchos ya estamos arriba de los 40, pero seguimos sintiéndonos muy jóvenes y creo que es porque a través del arte todos tenemos que seguir siendo niños para poder jugar. El arte es jugar y eso creo que hace que no se sientan los años. Oye, pues ¿qué banquete ofreces a tu país? Tú que has proyectado efectivamente la imagen de México, como si has dirigido orquestas en Australia, bueno, en todas partes del mundo, que ahora nos traigas este festival, este auténtico banquete a Xcaret, Alondra, ¿qué te puedo decir? Un privilegio extraordinario. Muchas gracias, Leonardo. Para mí es muy importante hacer algo en mi país, hacer algo año tras año, porque este festival va a ser anual y ya tener como un pie en México constante donde pueda yo crear los proyectos con los que sueño, invitar a los artistas que conozco por todo el mundo que me maravillan y que me da un deseo enorme de traer a mi país y también poderle compartir a todos ellos y a todos los que vengan de fuera lo orgullosa que estoy de mi país, de México, de mi gente y fundir todos esos deseos. Y tu país de ti, Alondra, te agradezco muchísimo que hayas estado esta noche con nosotros. Bueno, y como todas las semanas, me enlazo con Enrique de la Madrid para escuchar su reflexión. Mi querido Enrique, ¿cómo estás? Buenas noches. Leonardo, buenas noches. Con el gusto de siempre saludarte a ti, al auditorio. ¿Qué tema ponemos sobre la mesa el día de hoy? Pues yo creo que la importancia, ¿verdad?, del próximo viaje también del presidente mexicano hacia los Estados Unidos, que primero hay que recordar que es por mucho, yo creo que la relación más importante de México, pero también lo es de los Estados Unidos. Yo veo con mucha claridad, sobre todo a partir del Tratado de Libre Comercio que se firmó entre México, Estados Unidos y Canadá, cómo sobre todo la parte de México, norte, centro y norte del país, que pudo aprovechar mejor el tratado, que pudo generar confianza, mejor infraestructura, mejor academia, pues es la parte de México que ha crecido. Y la parte que no se ha logrado incorporar a la globalidad, pues que es mucho del centro al sur del país, se nos ha quedado atrás. Entonces, pero sigo pensando que una relación inteligente, estratégica, digna, pero estratégica con Estados Unidos sigue siendo nuestra mejor apuesta. Y más en un mundo como el de ahora, que vuelve a haber estos conflictos, ¿no? Rusia se vuelve a sentir imperio. Los americanos siguen siendo la economía más poderosa, el ingreso per cápita más grande. Les podríamos estar vendiendo más alimentos, más refrigeradores, más vehículos y la otra. Para ellos, Leonardo, somos parte ya de su cadena estratégica de suministro. Si nosotros nos encarecemos como país, por ejemplo, concretamente del tema de energías, o dejamos de ser competitivos, a ellos también les afectamos. Entonces, sí es una relación estratégica para los dos países y hay que cuidarla. Oye, a mí me lo parece, y cuando veo algunos de los números, Enrique, te pongo sobre la mesa algunas consideraciones. 50,000 millones de dólares mensuales exportamos a los Estados Unidos e importamos 52,000 millones de dólares, lo cual es impresionante. Entre las gasolinas, ¿no? El discurso gubernamental es que no vamos a importar gasolinas, pero nuestra interdependencia con los Estados Unidos, por eso tú decías, es importante para ellos y es importante para nosotros, es fundamental. El que nuestra moneda se aprecie como se ha apreciado, mantenga el tipo de cambio que hoy tenemos, se debe a la cantidad de dólares que llegan, que es producto de este comercio, que es producto también de las remesas y es producto de pertenecemos a esa región. Por tanto, los inversionistas exteriores nos leen camiseta Temec, no solamente camiseta de México. Por tanto, a mí me llama la atención que entren algunos temas que francamente cuando los pondero con estos, no sé, el tema Sancho, el tema de la defensa de Cuba o a quién invitaste a la cumbre iberoamericana, me parece que sí palidecen al lado del conjunto de intereses que para México representa tener, lo que tú decías, una relación armónica y funcional con los vecinos. A ver, yo creo que ha sido para México fundamental ir construyendo esa mejor relación, una relación que ha sido difícil en la historia a lo largo de los años, pero en ese sentido yo creo que ha pasado uno de sus mejores momentos a partir de que establecimos reglas del juego claras. No era suficiente ser vecino de los Estados Unidos, lo que había que tener era tener acceso al mercado de los americanos. Y eso es lo que logramos a partir del libre comercio. Y yo veo tantos sectores, por ejemplo, el sector automotriz,
que ha crecido tanto precisamente por esa vinculación. Pero también veo que tenemos que evolucionar. Ya muchas de estas empresas han dicho que no van a construir más que coches eléctricos, que por cierto son más baratos, no solamente de construir, sino de operar. Y una vez que se perfeccione el tema de las baterías, Leonardo, no va a haber coches de combustión interna porque ya van a ser más caros y más obsoletos. El tema, por ejemplo, en la agricultura. ¿Cuántas partes de nuestro país dependen precisamente de esas exitosas exportaciones? Y el mismo tema de la energía. México tiene todo para convertirse en un exportador de energías renovables y las vamos a exportar a partir de cuando exportas un coche hecho de electricidad, cuando exportas un jitomate que tiene electricidad. Entonces, me parece que sí, que seguramente les hemos de generar ciertas preocupaciones cuando no vemos la dimensión de ese tema y dejamos de ir a una cumbre, pues que no invitaron a un par de dictadores, ¿no? O sea, han de decir, bueno, pues qué parte no entienden. Pero bueno, yo creo que a la mayoría de los mexicanos... Julian Assange, ¿qué me dices? ¿Por qué ese tema es prioridad para nosotros, no? Que lo piensa llevar el presidente a la mesa con Biden. Pues porque son temas, francamente, donde yo creo que hay gente que no entiende la dimensión de la relación. ¿Para quién? Al final del día, para los mexicanos, Leonardo. Porque todo esto de lo que estamos hablando, al final del día es para generarle oportunidades, empleos dignos y cada vez mejor pagados. ¿A quiénes? A los mexicanos. Y la única manera de salir de la pobreza en la cual todavía estamos y del hambre en la cual están muchos mexicanos es un crecimiento económico vigoroso y la mejor apuesta son los Estados Unidos. Para eso nos pusieron al lado de los Estados Unidos. Entonces, no entender eso es no entender mucho, ¿sí? Es no entender mucho. Pero creo que afortunadamente la mayoría de los mexicanos sí entendemos que esa relación hay que mejorarla, hay que pulirla, hay que ser más eficientes y somos parte de una región junto con Canadá, los Estados Unidos y México, una de las regiones más competitivas y de las que tiene más futuro promisorio hacia adelante. Oye, otro sector donde la interacción, la interdependencia es fundamental. Tú fuiste secretario de Turismo, es ese precisamente ese tema. Nosotros hemos tenido números récord de visitantes extranjeros porque tenemos la fortuna de tener al vecino, digo, un mercado turístico de primer orden. Para ellos es fundamental México también ese tema. Por tanto, sumo y sigo, ¿no? Igual que en los otros sectores, en el turismo tenemos esa interdependencia y el que las cosas funcionen pues, de una manera armónica, que no haya entorpecimientos burocráticos o temas de este tipo, genera beneficio para todos, empezando por nosotros. A ver, son por mucho los visitantes más importantes que llegan de cualquier parte del mundo a nuestro país. De los que llegan a México por avión, son el 80% de los visitantes. Y por eso es que tenemos que cuidar a ese mercado. Y somos un mercado natural, además de porque somos un país hermoso y bellísimo, y con historia, y con tradiciones y con gastronomía, porque estamos a 4 horas de vuelo de prácticamente cualquier destino importante de los Estados Unidos. Mientras que Europa, pues ya te vas a 6 o 7. O sea, el destino en ese sentido de la ubicación geográfica es maravilloso, pero hay que cuidarlo, porque también por temas de inseguridad, Leonardo, estamos cada vez con más alertas que le advierten a los americanos pues, que no viajen a México. Entonces, está en el interés de México cuidar esa relación con los americanos y tratar de darles todo tipo de explicaciones para tratar de asegurar que no estén poniendo todas esas alertas, pero obviamente además cuidar la seguridad. Entonces, sí, hay temas bastante más importantes que preocuparnos de nuestros vecinos dictadores de América Latina, lo cual además... Algún casurro preguntaría, oiga, entonces hay más turistas norteamericanos que nicaragüenses o cubanos. Sí. Pues tengo la impresión de que sí, muchos más y además con muchos más dólares, que son los que nos importa para mejorar el nivel de vida de la gente. Entonces, el interés de México no es que estemos de alfombritas, es que el interés de México se basa en gran medida en tener una relación provechosa, digna, fructífera con los vecinos norteamericanos. Y creo que los dos ganamos, porque repito, para ellos también somos muy importantes. Por eso nos tienen la paciencia que nos tienen, porque para ellos somos muy importantes. No son hermanas de la calle, el paradigma de la interdependencia es el que rige la relación entre los dos países. Veremos qué sale de esa reunión del día 12. Enrique, te mando un gran abrazo. Gracias, Leonardo. Buenas noches, que estés muy bien. Vamos ahora con la información capitalina. Raquel, buenas noches, ¿cómo estás?
La Ciudad de México, como invitada de honor a la edición número 50 del Festival Internacional Cervantino en Guanajuato, que se llevará a cabo del 12 al 30 de octubre, ofrecerá lo mejor del arte y la cultura, aseguró la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum en el Palacio de Bellas Artes, donde se presentó a detalle el programa que tendrá este magno evento cultural en el que la República de Corea también es invitada. La mandataria capitalina anunció que el cantautor español Joan Manuel Serrat se presentará en el Zócalo capitalino el próximo 21 de octubre como parte del evento. Dijo que este será el último concierto del cantautor debido a que despedirá su carrera con este festival cervantino. Privilegio realmente, porque Joan Manuel Serrat despide su carrera en este Cervantino, en estos 50 años del Cervantino. Así que se despedirá en México, que siempre fue la casa de Joan Manuel Serrat en los distintos momentos históricos que vivió, y una de sus despedidas es aquí en la ciudad. Por su parte, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinue, dijo que para esta edición número 50 echarán la casa por la ventana y por ello invitaron por primera ocasión a la Ciudad de México por su gran riqueza cultural. Para los 50 años hay que echar la casa por la ventana. Y yo le decía, hay que invitar a la Ciudad de México. Nunca he sido invitada. Quiero agradecer a la jefa de gobierno, Claudia. Gracias, Claudia, porque se requiere una inversión importante. No, participar en el Festival Cervantino no es barato. Gracias. El Festival Cervantino se ubica entre los 4 festivales de arte más importantes a nivel internacional, donde se presenta lo mejor de la música, ópera, teatro, danza, artes plásticas, literatura y medios audiovisuales, foros de discusión y otros espectáculos. La participación de la Ciudad de México en el Festival Internacional Cervantino estará acompañada por 16 estados de la República, a quien invitó el gobierno de la Ciudad de México para que muestren lo mejor de su arte y su cultura. En las imágenes, Luis Fernando Ramos para Grupo Fórmula, Raquel Flores Chávez. Bueno, y como ocurre semanalmente, nos enlazamos ahora con la doctora Domínguez Barbosa. Andrea, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Leonardo. Los saludo con el gusto de siempre a ti y a todo el auditorio. Y pues en una semana realmente difícil, en días realmente complicados en torno a COVID, estamos viendo un sinnúmero de casos, mucha gente reinfectada, precisamente que apenas está cruzando los 5 o 6 meses de una infección probablemente por Omicron, que sabemos que muchos de los casos no se secuencian genéticamente y es una suposición esto, pero ¿qué está sucediendo? Porque muchas de estas personas lograron su tercera dosis, su dosis de refuerzo, y ciertamente están siendo reinfectados, se están contagiando. Por un lado, recordemos que ahorita las subvariantes que están circulando en nuestro país sigue siendo BA1, BA2, sobre todo la BA2 en proporción ha tomado más importancia que la BA1. Estamos suponiendo que está por llegar BA4, BA5, que también vienen del continente europeo. Sin embargo, son subvariantes de Omicron que tienden a tener una mejor desviación de la inmunogenicidad creada, es decir, de los anticuerpos que uno crea contra el virus. Entonces, se puede escapar más fácil a esta inmunidad creada por una infección previa, que le llamamos inmunidad natural, o bien a una inmunidad por vacuna. Entonces, muchos de estos casos, por esta subvariante, pues tienen la suerte de sí dar síntomas. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Sobre todo con vacunas de RNA mensajero como Pfizer y Moderna, indica el día de hoy la agencia de Food and Drug Administration de Estados Unidos, indica el día de hoy que esta subvariante tiende más a tener más éxito en infectar a la gente y producir síntomas. No así de llevarlos al hospital. Eso es lo que hasta ahorita hay en los datos. Es decir, la efectividad de estas 2 vacunas, al menos hasta ahorita explorada, es que con estas subvariantes pues tiende a no ser tan efectiva, aún con dosis 3. Hay poca información respecto a la dosis 4, es decir, a estas personas, adultos mayores, ciertamente grupos específicos como grupos vulnerables que han logrado tener una 4ª dosis, ya lo platicábamos contigo también aquí, me presumiste que lograste tenerla. Esta 4ª dosis, todavía no hay información relevante y sobre todo no está publicada sobre qué pasa
en la inmunogenicidad en este grupo de personas que sí tienen la cuarta dosis y la subvariante de Omicron. Hasta ahorita lo que hay es que esta subvariante de Omicron pues tiene más éxito en escapar a la inmunidad creada por la vacuna en su dosis 3 y con también inmunidad natural. Ahora bien, esto por supuesto levanta mucho el vuelo sobre si van a crear una vacuna en estas compañías Pfizer y Moderna con una dosis específica para esta variante. Y la realidad es que todo indica que sí, o sea, la directriz es que parece que tienen que incluir estas empresas en su próxima creación la posibilidad de cubrir a la subvariante, Andrea, digamos, estas mutaciones o estas variantes son como ocurre con la influenza estacional, esta que se va, digamos, adaptando a nuevas situaciones o que se va dando anualmente con algunas variantes, o es algo completamente inusual, Andrea, algo que tiene sorprendidos a los epidemiólogos. Tiene que ver, es un poco de las dos cosas, porque llama la atención que es un virus que no muta en su principio, en las primeras variantes, no mutaba tan fácil o tan rápido como la influenza, por ejemplo, que sabemos que es una dosis estacional. Sin embargo, ahorita el medio en el que se ha movido este virus ha causado que, si bien una parte es nociva para él, porque estamos muchos vacunados, otros no, y hay grupos vulnerables, ha creado la posibilidad de que se vuelva en algunos entornos más transmisible. Mientras no se haga más virulento, las vacunas van a ir sorteando estas olas. Sin embargo, va a haber un punto en donde nos puede ganar, y ahí es en donde puede correr el peligro. ¿En dónde digo que nos puede ganar? Que puede haber una mutación que sí se haga más virulenta y no alcancemos a estar todos parcialmente cubiertos con la inmunidad natural o con la inmunidad post vacuna. Entonces, sí nos tiene sorprendidos. Es un virus que ha tenido una capacidad de crear esta familia entera de variantes y de subvariantes con una transmisibilidad que, bueno, ya la hemos visto hasta comparada con sarampión, ¿no? Y otros virus realmente importantes. Entonces, ahorita la gente pues está, como ven, muy relajada. Hemos visto eventos masivos como el del fin de semana, que yo aplaudo mucho a la comunidad LGBT, pero sí me parece que ha sido extraordinario el descuido que hay, pues hay que todavía ser serenos en esto, ¿no, Leonardo? Como nota, por supuesto. Oye, te robo un minuto más sobre la vacunación a niños. ¿Cómo van las cosas? ¿Qué noticias tienes, Andrea? Pues están llegando las vacunas en las dosis específicas para los menores. Nos hemos tardado muchísimo porque son vacunas que es un grupo que necesitamos vacunar lo antes posible, porque mientras esté ahí sigue siendo un grupo vulnerable. Sabemos que no es tan inocuo el virus en los niños, y también son un foco de infección para otras personas que no lo están. Entonces nos hemos tardado. Vienen ya en embarcación, están nuevamente a los niños por edades, los van a, inclusive por edades dentro del grupo etario permitido, los van a estar seleccionando, porque sabemos las vacunas pues no llegan para todos. Entonces, dentro de los requisitos van a estar ahí. No desesperen, pero sí lleven a sus menores a vacunar. Recordemos que ahorita tener un esquema completo ya no es 2 dosis, sino es 3 dosis, y seguramente los niños van a caer en esa connotación. Muy bien. Pues, doctora, te agradezco mucho el enlace y nos vemos la semana próxima. Cuídense mucho, que estén muy bien. Gracias. Igualmente, la doctora Domínguez Barbosa, para fortuna nuestra, todas las semanas, compartiendo con usted su reflexión. Vamos a una breve pausa, volvemos. Hace algunas semanas, un par de semanas, platicábamos de los Great Place to Work, los lugares donde da gusto trabajar, buenos lugares para trabajar. Jenny Valencia nos tiene más de ese tema. Adelante, Jenny. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Nos encontramos con Kiko González, quien es director de Recursos Humanos de GSC de HSBC. Sobresalen de entre los demás bancos que hay en nuestro país. ¿Nos pueden comentar por qué se distinguen de todos ellos y por qué alcanzó uno de los mejores lugares en este evento tan importante, por destacar ser una de las mejores empresas de trabajo en nuestro país? Bueno, es un honor para nosotros haber podido participar. Más allá de la certificación, la posibilidad de tener una entidad externa que nos dé
parámetros para poder seguir mejorando día con día y generar, no solo para la empresa, sino para México, un mejor lugar para trabajar, favoreciendo la diversidad, el talento joven, atrayendo estudiantes y creciendo, que gracias a Dios en este contexto en el que estamos viviendo es una gran oportunidad para México y para mucha gente que está trabajando con nosotros. ¿Con cuántos colaboradores cuentan y los retos que se han tenido que enfrentar ahora con esta nueva realidad? Mira, ahorita somos 2.000 empleados, 1.900. Tenemos pensado crecer al doble, a 4.000 empleados entre el año que viene y el próximo. Los retos que tenemos es el que está encontrándose hoy el mercado mexicano y mundial, de atraer el mejor talento, y creo que Great Place to Work es un certificado muy positivo para poder atraer a ese talento que estamos buscando, para que no solo que llegue, sino que se quede y desarrolle su potencial dentro de nuestra compañía. Proyectos a futuro, también inversiones, ¿cómo se planea en próximos, digamos, en el corto plazo? El duplicar la nómina es un signo de apostar a México, en HSBC Global, apostando aquí en México para traer más talento y traer más tareas de todo HSBC a nivel Américas y algunos otros países del mundo que estamos sirviendo. Así que la inversión viene expresada casi en duplicar la nómina de aquí a 2 años. Una gran oportunidad, sí. ¿Qué factores se requiere? ¿Qué valores tiene el personal, los colaboradores, los trabajadores de este banco? Yo creo que ha sido un gran trabajo, y aquí mi propio sponsor de HSBC como Recursos Humanos, que me ha ayudado a formarme y poder traer esos valores, ese conocimiento de poder dar oportunidades, los valores de poder expresarse sin distinciones, realmente viviendo la diversidad. Creo que ha sido súper relevante para que la gente, en un primer año de vida de esta compañía, llegara a una posición, de entrar en el ranking. Ha sido un premio para nosotros, a Alex, a Cristina, al equipo de Recursos Humanos, a Laura, mucha gente de Recursos Humanos y de otras áreas que realmente, como dicen ustedes, se la han rifado para poder conseguir este resultado. ¿Y cómo hacerle ahora para mantenerse precisamente en esta posición? Esa es la chamba que nos queda, la vara mucho más alta, pero con esta información y con carnita que nos da las entrevistas o el survey de Great Place to Work, para tener en dónde tenemos que ajustar y qué cosas tenemos que mejorar para que esto realmente mejore, ¿no? Para que GSE sea la empresa de México que atraiga el mejor talento para trabajar. Perfecto, Kiko. Pues te agradecemos muchísimo esta entrevista y muchísimas felicidades. Muchas gracias, Jenny, por tu entrevista. Gracias. Bueno, y recientemente ha empezado a circular en librerías un texto impactante. El título es El terrorismo transnacional y del narcotráfico, mensaje terrorista, violencia y derecho penal, aproximaciones a un modelo preventivo. La autora es la doctora Yuridia Rodríguez Castro, a quien yo le agradezco mucho que converse con nosotros. Doctora, bienvenida. Al contrario, querido Leonardo, a ti, a todo tu auditorio, y bueno, es un gusto siempre estar contigo, hablar con alguien que además es una persona no solo reconocida en medios, sino en la academia. Muchas gracias, Leonardo. Soy yo quien te agradece, doctora. Preguntarte, ¿por qué el terrorismo en México ha tenido efectivamente esa distancia analítica? No hemos querido, tú haces un análisis muy amplio desde la comunicación, la semiótica, los impactos que podría tener, igual que los vínculos con las organizaciones criminales. Pero te pregunto de entrada, así desde la perspectiva más lejana, ¿por qué el terrorismo ha sido algo que a México nos resulta tan distante, Yuridia? Creo que hay 2 aspectos. Uno es el tema político y de Estado, que hay un temor a reconocer que el fenómeno también está en México por las implicaciones internacionales en materia de sanciones económicas y otros aspectos. Pero como sociedad creo que llegó un momento en que todos los fenómenos criminales se mezclaron, se fusionaron, ¿no? En nuestra idea, nuestra percepción de que el narcotráfico
tiene características violentas o de terrorismo, pero sigue siendo narcotráfico, ¿no? Entonces, eso a nivel social, pero a nivel Estado, creo que el debate interno sí ha existido, me imagino que de manera muy soterrada. Yo de buena fuente conozco que se ha hablado del tema, si se reconoce o no que hay terrorismo, pero ya cuando se pone en la materia dicen no, cuidado, las implicaciones con Estados Unidos y otros países serían fatales. Tú recuerdas, porque lo has estudiado muy bien el fenómeno, cuando se dio la matanza de los LeBaron, uno de los asuntos que el fiscal de los Estados Unidos puso sobre la mesa es nombrar como organizaciones terroristas a las organizaciones criminales mexicanas, y en este caso Donald Trump dijo, mi amigo, un hombre muy simpático, López Obrador, me pidió que no lo hiciera. Es decir, sigue siendo un tema en el cual podría haber consecuencias diplomáticas, jurídicas, y la posible actuación de los Estados Unidos en territorio nacional. Yo diría, supongo que es lo que aterra, ¿no? Sí, no, y más ahora que hay una distancia mucho más grande, ¿no? En las relaciones diplomáticas, y creo que tú mejor que nadie sabes, ¿no? Este tema de la diplomacia es tan delicado que si introduces un concepto como el terrorismo, aunque todos sabemos, y digo, a luces se ve que el terrorismo no es un grupo, es una forma de accionar, una forma de expresar la violencia, y la tenemos con el narcotráfico. Entonces, pues sí, se han echado atrás, y yo presiento que entonces el Código Penal en materia, en el artículo 139, pues no tendría caso, ¿no? Si vamos a hablar de terrorismo sin penalizar, sin sancionar, sin prevenir, entonces en México pues hay que desaparecer esa ley. No tendría sentido alguno, ¿no? Que yo no estoy de acuerdo, pero... Que con eso concluyes tu libro, pero cuéntale al auditorio que nos escuche y vean todo el país, digamos, cuál es la naturaleza del fenómeno terrorista. Además, tú hablabas de organizaciones, pero a lo largo del libro también recuerdas que hay lobos solitarios, etcétera. O sea, el terrorismo implica un acto de violencia, pero básicamente un mensaje, yo diría. Así es, Leonardo, acabas de dar digamos, en el punto central de esta propuesta. El terrorismo es un mensaje criminal de comunicación. Antes, el terrorismo se podía ver como ataques directos, toma de rehenes, secuestro de aviones, pero a partir del 2001, ¿sí? Con las Torres Gemelas en adelante, tenemos una irrupción de un terrorismo que es sumamente mediático, ¿no? Solo se requiere de una cámara, de un celular, para generar terror a gran escala. Y esto creo que sí lo han logrado, desgraciadamente, muy bien los grupos criminales, tanto de narcotráfico en México, como ISIS, en este caso, y antes Al-Qaeda, ¿no? Eso es lo que me parece delicado, que hay similitudes en el mensaje criminal que son tan obvias como las decapitaciones, los cuerpos colgando desnudos, totalmente humillados, ¿no? Con marcas, que es muy similar este proceder, y ahí mismo hay un acto criminal, ¿no? No tenemos que esperar a que el ataque se dé, porque hay muchas formas de atacar a la sociedad, ¿no? Esto creo que es lo más importante, y que además incorpora la triada, ¿no? Pandillas, narcotráfico y terrorismo. El terrorismo debe ser más un modelo desde el cual podemos observar cómo se está dando la dinámica en materia de seguridad en todo el mundo. Oye, tú haces, por supuesto, una clasificación muy amplia, incluso hablas del terrorismo en el siglo XXI. Cuando uno recorre parte de la historia, pues ve que el terrorismo, por ejemplo, lo usaron de manera frecuente los grupos anarquistas, y decían la única manera de luchar contra el poder económico y político era matar. A principios del siglo XX mataron un montón de reyes, presidentes, etcétera, ¿no? Está toda esa historia. Después viene el terrorismo, que tenía un mensaje en sí mismo, ¿no? Un mensaje nacional, el IRA, ETA, incluso la OLP en algún momento recurren a eso como la reivindicación, digamos, de una
hecho nacional diferenciado. Pero en el siglo XXI, ¿qué mueve al terrorismo? O el terrorismo, Yuriria, se convierte en un mensaje en sí mismo. Antes era como un medio, ¿no? Te mando el mensaje por esta vía. El terrorismo se convierte en un fin en sí mismo, Yuriria. Así es, Leonardo. Me da gusto que hagas esa lectura tan profunda porque efectivamente es un medio en sí mismo y es una ideología en sí misma, ¿no? El terrorismo ya tiene su propia ideología, ya no requiere tomar la ideología prestada de la política, sobre todo la política de izquierdas y derechas, ¿no? Que antes era tan común. No, tiene su propia ideología. Es la ideología de la violencia al máximo, llevada al máximo. Yo he insistido, toda aquella violencia que no entendemos, pues le llamamos terrorismo. Por eso la familia Levarón insiste en que lo que les hicieron fue un acto terrorista. Por eso lo que vimos con los jesuitas podría entrar en otros países sin lugar a duda como un acto terrorista, ¿no? Los ataques a las sinagogas, este tipo de atentados son definitivamente cosas que no nos explicamos de ninguna manera. Oye, tú desarrollas, por supuesto, muchos elementos jurídicos, semióticos, etcétera, pero también desarrollas aproximaciones a un modelo de contención o preventivo del terrorismo. ¿Por qué no le cuentas al auditorio algunas reflexiones en esa línea, doctora? Sí, yo creo que en México hemos desaprovechado la oportunidad de tener un área especializada con muchas disciplinas en toda materia, tanto en criminalística como en criminología, psicología, sociología, economía, transdisciplinaria, multidisciplinaria, para estar analizando estos mensajes criminales y lograr una tipología que nos permita prevenir lo que viene, ¿no? Te aseguro que eso se ha logrado en cierta medida con las pandillas. No lo hemos logrado del todo porque tampoco hay una clasificación general de los mensajes de las pandillas, y eso que es muy evidente su codificación, ¿no? Pero en este momento que las pandillas vuelven a ser centrales, sobre todo en la frontera sur, donde hay tráfico de migrantes, lo acabamos de ver precisamente con lo que ocurrió con los migrantes muertos en un tráiler. Bueno, saber cuáles son sus rutas, cómo se comunican, qué grupos están con quiénes, sería fundamental entenderlo desde el mensaje. ¿Cómo clasificándolo, analizándolo y logrando, pues, llegar antes que ellos, ¿no? Creo que eso sería fundamental antes que nada, tener un grupo de profesionales especializados en el estudio de la prevención del mensaje criminal. Uno de los temas centrales, tú lo conoces muy bien, del modelo de contención mexicano, como modelo de contención migratoria, es también ir a ver nacionalidades restringidas y la eventualidad de que se dé algún vínculo entre organizaciones, por ejemplo, islamistas y las organizaciones criminales en México. Hace algunos meses, Milenio tituló efectivamente una edición que había un número importante de detenciones ligadas al terrorismo internacional. Tú aquí hablas de Hezbollah y algunos vínculos. Esto de una, digamos, estrecha relación o una relación entre organismos terroristas, digamos, orientados al islamismo radical y organizaciones criminales en México. ¿Es un asunto de una serie de Netflix o una serie de 24 o es un tema acreditable que hay que tomarse analíticamente muy en serio? Yo diría. No, es un tema totalmente acreditable. De hecho, recuerdo que alguna vez hubo una redada allá en Chihuahua, en la frontera, y lograron llegar a un centro de operaciones de Al Qaeda, ¿no? Tomaron ahí tenían un instructivo, armas, etcétera. México es un lugar para vivir por parte de los terroristas, ¿sabes? Aquí es un punto estratégico, pueden planear sus atentados, pueden hacerse de dinero con otros crímenes, con otros delitos. Y no es un asunto de Netflix ni es un asunto muy complejo porque son redes. Es un asunto de Chuck Bauer, ¿no? No, para nada, no. Son redes muy amplias que tienen raíces con otros grupos criminales y que incluso están en el mismo negocio. Pensemos simplemente ISIS con la venta de drogas, ¿no? También venden fentanilo, también han vendido opio y están en el mercado de la droga y están en la competencia, pero también en las alianzas comerciales, ¿no?
con los llamados cárteles mexicanos. Entonces, esto es inevitable, es comenzar a ver los crímenes transnacionales como algo que está unido, ¿sí? Y eso es muy difícil para países que tienen la mirada puesta en lo local solamente. Entonces creo que el tema de Hezbollah, que lleva muchos años en México, está documentado. Estados Unidos hizo un largo estudio, hasta en la OFAC, ¿no? Aparecieron nombres. Una de las investigaciones más profundas después de los Panama Papers fue el caso Guberek, ¿no? Que tiene raíces con Hezbollah en México, y de repente desaparecen de la lista después de 20 años de haberlos estado investigando justamente después de la administración de Donald Trump. Es muy extraño, pero la documentación está ahí, la información, están ahí los vínculos, y desgraciadamente México es un país estratégico, y más ahora que tiene una doble frontera muy vulnerable, y como nunca también el pandillerismo está participando de nuevos crímenes transnacionales. Pues es un tema interesantísimo que pones sobre la mesa. Aquí este libro, efectivamente, una investigación muy completa sobre este tema que el día de hoy hemos comentado. Doctora, te agradezco muchísimo la entrevista. Al contrario, Leonardo, siempre es un honor, y ojalá que podamos en México salir de ese ostracismo, de esa idea de que solo somos criminales de parcelas. Aquí hay crimen transnacional y tenemos que verlo así. Gracias, Leonardo. Gracias a tu auditorio. Un abrazo. Rodríguez Castro, autora de este libro, El terrorismo transnacional y del narcotráfico, mensaje terrorista, violencia y derecho penal, aproximaciones a un modelo preventivo. Bueno, y con esto nos vamos. Yo soy Leonardo Curcio, en nombre de todo el equipo. Le agradezco mucho su compañía, como todos los días. Cuídese mucho, los contagios están muy altos, y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.